Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras, somos nosotras. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hoy comamos y bebamos. Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. Coordinación de aire, Grachi Ocampo. Producción general, Mariana Baranchuk, Grachi Ocampo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Hoy tenemos un programón. No sé si sabían que ayer fue el día del Malbec. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de whisky. Dado que así somos así, ¿por qué era el día del Malbec? Porque en 1800 y pico en Mendoza se hizo la primera escuela agroindustrial, no sé qué cosa que pasó por la legislatura. O sea, para nosotros Malbec, Cabernet, Pinot Noir, Pinot Verde, todos, son todos los días. O sea, salimos de lógica y hoy vamos a tener un programa dedicado centralmente al whisky. Hay un documento como de 1496 que empezó a fabricarse el whisky, parece ser que se empezó a fabricar antes, pero está el documento de esa época, en monasterios, se fabricaban las barricas en monasterios. Hay una discusión de si eso empezó en Irlanda o en Escocia. Sabemos que después ganó Escocia por goleada en términos de whisky, y se llamaba aquavita, de la cual después deriva la palabra whisky, y lo hacían para el rey Jacobo IV. Bueno, esto es una parte del whisky. Después, cuando estábamos armando este programa y buscando con qué temas musicales lo íbamos a acompañar, con qué lecturas, nos dimos cuenta que había mucho tema ligado al whisky mezclado con el reviente. Y que no era eso, no era esa la perspectiva que queríamos darle, que queríamos ir por otro lado, que es una especie de caricia el whisky, ¿no? Una caricia en el pecho, una suerte de abrazo. Y la idea es que vamos a ir por ese lado, vamos a hablar mucho del whisky argento. Aprendí mucho en el último tiempo sobre whisky. Voy a confesar que hace muy pocos años que empecé a tomar whisky, no venía del whisky. Está muy ligado a compartir algunas cosas con mi padre enfermo, que empecé ahí a beber whisky. Y hace poco, y después vamos a hablar de eso, conocí los excelentes whiskies nacionales que se hacen en forma artesanal, así como se empezó en una primera etapa con las cervezas artesanales. Más o menos parte de esa misma gente comenzó a preparar whiskies.
como para arrancar, queremos empezar a pensar de música, vamos a escuchar un tema de The Doors, que es una adaptación de la canción Alabama Song, que escribió Bertolt Brecht y se hizo en la ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni. La canción está incluida en el álbum The Doors de 1967. Así que adelante al amigo Jim Morrison con Alabama Song, Whiskey Bar. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Say goodbye. We lost our good old mama, and must have whiskey. Oh, you know why? Yeah. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We lost our good old mama, and must have whiskey. Oh, you know why. Un momento de lectura. Espera, con un trago en la mano. Hola nuevamente, espero que les haya gustado el tema de The Doors. Con las lecturas tuvimos un tema similar al de la música. Esto es, nos costaba encontrar lecturas, poemas, en donde el whisky fuera una fiesta, el whisky fuera goce, el whisky fuera deseo. Nuevamente estaba ligada al derrumbe, a donde en realidad el whisky era un complemento de otras sustancias más que un placer en sí mismo. Y entonces seguimos buscando y encontramos algunas frases y algunas anécdotas que valen la pena leer. Por ejemplo, deseo vivir 150 años, pero el día que me muera desearé tener un cigarro en una mano y una copa de whisky en la otra. Ava Gardner. No hay un mal whisky. Lo único que hay son whiskies que no son tan buenos como los otros. Raymond Chandler. Lleva siempre contigo un botellón de whisky por si te muerde una serpiente.
Y si te hace falta, lleva también una serpiente. Sarah Gruen, una escritora en El agua de la vida que publicó en 2015. Y ahora vienen las dos que más me gustan de esta línea. El whisky es el mejor amigo del hombre. Es un perro embotellado. Vinicius de Moraes, que se subía a subir a todos los escenarios con su vaso de whisky en la mano. Y mi preferida, el whisky es un amanecer líquido. Bernard Shaw. Pero hay un poeta que con gran fama de borracho, el señor nada menos que Dylan Thomas. La fama que tuvo de borracho es lo que le acarreó la muerte, pero no fue la borrachera. Esto es, lo veían los amigos y los conocidos, caerse contra las paredes, no poder respirar, toser sin parar, caerse. Siempre se ubicaba que el pobre hombre estaba borracho. Y el pobre hombre estaba borracho. No era tan pobre hombre, era un gran poeta. Pero lo cierto es que murió de neumonía y no tenía cirrosis. Lo que prácticamente no tenía era pulmones. Cuenta la leyenda que salía de la taberna White Horse, o sea, caballito blanco, como le dicen los uruguayos, sobre todo los murgueros, al whisky, y dice, he batido todos los récords, tomé 18 whiskies y cayó redondo muerto. Lo cierto es que cayó redondo muerto por la neumonía bestial que tenía, pero la leyenda continuó, fue mito. Es tan así que en la Argentina, hacia fines de la década del 80, aparece una revista que se llama 18 Whiskies. Era como la contraparte de la histórica revista Diario de Poesía, digamos, era menos estructurada. Y tuvo una vida de 2 números, no llegó a tener 18 números, pero también queda en los anales de la historia de las revistas de poesía argentinas. También es cierto que si se hubiera muerto por los 18 whiskies, hubiera sido una muerte digna para lo que se considera un poeta maldito. De Dylan Thomas voy a ir a leerles un poema que nos vendría requete bien, Noelia, esa musiquita de jazz de fondo. En mi oficio, o mi arte sombrío, ejercido en la noche silenciosa, cuando solo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho, con todas sus tristezas en los brazos, junto a la luz que canta yo trabajo, no por ambición ni por el pan, ni por ostentación ni por el tráfico de encantos en escenarios de marfil, sino por ese mínimo salario de sus más escondidos corazones. No para el hombre altivo que se aparta de la luna colérica, escribo yo estas páginas de efímeras plumas, ni para los muertos encumbrados entre sus salmos y ruiseñores, sino para los amantes, para sus brazos que rodean las penas de los siglos, que no pagan con salarios ni elogios y no hacen caso alguno de mi oficio o mi arte. En mi oficio o mi arte sombrío, Dylan Thomas. No perderemos bocado, que comiendo nos iremos. Tomatito. Radio. El derecho al goce. Que mañana ayudaremos. Tomatito y los elixires. Les cuento que yo sabía muy poco de whisky. Esto que les contaba, un whisky de vez en cuando, tomado con mi padre, no pasaba de JB, Valentine, Johnny Walker y así como una cosa muy extraordinaria alguna vez, algún whisky más premium que estos. Y descalificaba los whisky nacionales pensando que no pasaban de Creadores o Royal Command, que los había visto de chica en mi casa. Pero resulta que con Tomate, el portal gastronómico, una suerte de padre putativo de Tomatito, casi abandónico diría para a mis padres de Tomate, fui a cubrir un evento en Chascomús que era el Festival del Whisky y ahí aprendí mucho, pero mucho sobre whisky. Contacté con 2 personas que
me parece que deberían seguirlos a quienes les interesa el whisky y seguirlos por Instagram. Uno es el señor Tito Whisky y el otro son los amigos de Whisky para Principiantes. Cuando me enteré que son dos compañeros, bueno, unos compañeros creo que el otro no, de Whisky para Principiantes, significaba que ¿qué estaban haciendo? Yo pensé que estaba muy ligado a esa historia de Whisky para Principiantes, una serie de libritos de la editorial Era Naciente, que en forma de divulgación se podía saber whisky, Foucault para principiantes, Bourdieu para principiantes, Freud para principiantes, y que después Canal Encuentro lo toma y hace unas series televisivas que también servían mucho en la misma línea, pero no, ellos no tenían la menor idea de la existencia de la editorial Era Naciente, pero la idea era lo mismo, enseñar a tomar whisky a aquellos que no sabían tomar whisky y que casi todos nosotros éramos principiantes para aprender. Y ahí conocí también una serie de whiskies nacionales maravillosos. No son todos los que hay, pero son los que conocí. Cabo de Lobos, oriundo de Mar del Plata, Estepario, de Bariloche, Demian, de Capilla del Señor, Casares, de Carlos Casares, y la Orden del Libertador de Mar del Plata. Probé unos cuantos de todos estos y estaban muy bien. Pero antes de eso quiero darles una receta de trago hecho con whisky. Muy conocida ella y también la he probado, que es el famoso Manhattan. El Manhattan, que es un clásico de la coctelería mundial, lleva whisky, vermú seco, amargo de angostura y una cerecita en almíbar. En el que yo probé tenía una particularidad. El vermú era casero, lo cual le daba un toque bastante interesante. Y en lugar de amargo de angostura le habían puesto un bitter de naranja, que iba fantástico. Lo probé con el whisky Demian, la verdad, hiper recomendable. Pero vamos a hablar un poquito de quiénes son, quiénes hicieron cada uno de estos whiskies. Casares, obviamente se hacen Carlos Casares y tiene la particularidad de hacerse con productos específicos de la zona en donde se produce. Tiene un añejado de 3 años, más o menos como mínimo, en barricas de roble americano, donde anteriormente fueron añejados Bourbons, de origen estadounidense, que se rige, como se sabe, con algunos criterios distintos al whisky escocés. Y después se realiza lo que llaman el finishing, que es el añejamiento final, el formato final, en barricas que contuvieron jerez durante al menos un año. Lo produce un médico cirujano que se llama Ricardo Satulowski. Arrancó en el 2004 produciendo cerveza. Muchos de ellos son primos hermanos, la cerveza y el whisky, en el sentido que utilizan el mismo material, digamos, están todos hechos en base a malta. Y a partir de 2011 empiezan los primeros malteos y para 2015 sus primeras destilaciones. Esto hace que es un whisky suave, es rico. Otro whisky, tal vez el que tiene más tiempo, es la Orden del Libertador. Su creador es Ezequiel Domínguez, de la ciudad de Mar del Plata. Hoy es un abogado que hoy día vive en Bruselas, pero parte de su familia continúa con el negocio. Lo que ellos hacen es lo que en la jerga lo llamasen como make whisky, o sea, es un hacedor. Ellos no destilan, sino que trabajan con diversos whiskies y los terminan en sus barricas y realizan e innovan esta parte del terminado final o finishing. En el 2014 lanzan el primer single malt, que es un whisky escocés que se finaliza, y ahí empezamos los argentinos a innovar, en barricas de Malbec. Es el primero de su tipo, tanto en el país como en el mundo. Un segundo lote lo destilaron en Brasil, lo añejaron 10 años en Uruguay y lo finalizaron en Mar del Plata, también en barricas de Malbec. Pero ahí no se quedaron. Trabajan ahora con unas líneas de whiskies de grano de maíz, de trigo y de cebada sin maltear, con lo cual le hacen distintos acabados con barricas de cervezas artesanales de Mar del Plata. Y ahí hacen un juego productivo también con productores de cerveza.
¿Por qué? ¿Qué hacen? Ellos vacían las barricas de whisky, se las dan a las cervecerías, las cuales guardan ahí su cerveza y la convierten en una cerveza premium porque está guardada en barricas que contuvieron whisky. Y después devuelven las barricas donde se vuelve a introducir el whisky para lograr distintas variedades. Además tienen esta marca tiene un licor maravilloso, que es un licor que se llama Bonfire, no sé cómo se pronuncia, pero si lo buscan como Bonfire pueden encontrarlo y lo recontra recomiendo. Es licor. ¿Por qué es licor? Porque tiene solo 29 grados de alcohol. Lleva whisky, canela, peperoncino y pimienta de cayena. Es exquisito, pero es exquisito. Lamento no haberme comprado una botella en ese mismo momento que ahí se vendía. Estepario es un whisky de Bariloche y como la mayoría de todos los productores reconocen en un tipo que se llama Pablo Tognetti, que es el responsable del whisky Madoc, el maestro hacedor de los whisky. Pablo Tognetti es muy especial, además de que todos los productores de whisky lo reconocen como su maestro. Hoy en día vive en Bariloche y además de hacer el whisky es un directivo en INVAP, pero durante varios años, creo que durante parte del gobierno de Néstor y si no directamente con los gobiernos de Cristina, fue el director de ARSAT. O sea, es un ingeniero que es el tipo que más sabe de whiskies en el país y ojalá algún día podamos tener algún contacto y entrevistarlo. Y ahora voy con dos whiskies que a mí me encantaron. Por un lado el Demian, un whisky de Capilla del Señor, es claramente un whisky con estilo pampeano, bien de la pampa húmeda. El destilador se llama Max. Tiene dos versiones, el clásico y un whisky que es 100% de maíz malteado. Demian es un whisky dulce, es como chocolatero. Va como piña para un invierno frío, tomar ese whiskycito con un pedacito de chocolate y agreguen todo lo que quieran, si quieren el fueguito, la compañía, pero va ideal como eso, es un postre. El de maíz es un whisky novedoso, es distinto. Está añejado en un roble europeo, lo que le da un gusto bastante mantecoso, como de fruto seco. Ese último, les juro que es alucinante. Y yo sé que debo tener a todo el periodismo en contra por el exceso de adjetivos que estoy utilizando. Pero es un programa de comida, sino adjetivo. Piénsenlo casi como poético, donde el adjetivo se convierte en verbo. Porque esa es la manera de poder pensar los whiskies. Cabo de Lobos, el más joven de todos los productores de whiskies que conocí. Es fantástico. El responsable, Gustavo Casanova, oriundo de Mar del Plata, que trabaja en este proyecto con toda su familia. Empezó primero como un hobby, también es médico, estuvo en Escocia, luego se fue a Bariloche, conoció a Pablo Tognetti, que le enseñó algunas cosas y lo introduce como en el tema de la destilación, en lo cual Tognetti es experto. Y como obviamente la mayoría de ellos ya hacía cervezas, había algunas cosas que no eran muy ajenas para él. Ahí labura toda la familia, cada uno aporta su saber específico. El hijo es arquitecto y es el que está diseñando en este momento la destilería. La hija estudia diseño gráfico y diseño industrial y se ocupa de las marcas, todo lo que tiene que ver con el marketing, gorritos, remeras, tienen todo. Y la mujer es una licenciada en química. Hay una cosa muy importante en el whisky que es el agua y el tipo de agua, y va cambiando a veces el sabor por el tipo de agua que se usa. Bueno, es quien asesora en el tema del agua. Por ahora tienen una producción pequeña e incluso tienen lista de espera porque se les acabó y hay que esperar. Al whisky hay que esperarlo, como un buen amante, digo, hay que esperarlo. Y tienen 3 variedades. Clásico, hecha con malta pilsen, un ahumado que arrancó con una malta escocesa ahumada y un whisky clásico, pero el final, ese finishing, lo hacen en barrica de torrontés. El terminado en barrica de torrontés está agotado porque fue un éxito absoluto. Y el mío preferido
es el ahumado. Me encantan los ahumados, pero ese whisky ahumado es una cosa fuera de serie. Hay una cosa que es interesante, que los productores de whisky forman casi como una comunidad, ¿no? Estamos hablando obviamente de los productores de whisky artesanal. Y la verdad es que hay espacio y gustos para todos, y que por el momento hay mercado. Hay una cosa que es importante y es romper con el mito de Escocia, que solo ellos saben hacer whisky. En Argentina tenemos todos los climas, todos los suelos, y tenemos algo que es más difícil de conseguir en países como Escocia o Estados Unidos, la capacidad de inventiva. Digo, los terminados en Malbec, los terminados en Torrontés, son una producción argentina hasta los tuétanos. Así que hay que difundir la existencia de estos whiskies. Esperemos que alguna vez podamos contar acá en el estudio con la presencia de Whisky para Principiantes, de Tito Whisky, y no tenemos nada que envidiar a los producidos en Escocia. Vamos a irnos ahora con una musiquitas, que es música folclórica escocesa, en las voces de unas cantantes que por apellido tienen Cormac, Lilith y MacDonald. Vamos con ellas. Que el banquete
gente se apachita, la gente. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu ratito, es momento de conversar con Beto Azurey. Hoy entré perfecto. Aplauso, medalla y beso para mí, que no dejé el bache como me solía ocurrir. Gracias a Noelia, que me dio bien la indicación y que miré el famoso cartelito rojo. Qué alegría tenerte, Beto, acá. Recién comentábamos, y no vamos a decirlo al aire, las últimas veces que nos habíamos encontrado, y esta es mucho más placentera. No eran buenas. Absolutamente, sí es cierto. Para quienes no conocen a Beto, y vaya a saber por qué no lo conocen, tiene que vamos a hablar ahora, es el cuarto disco. Tercer disco. Es el tercer disco. Y cantó, además, con un montón de compañeros y algunos también amigos, con Lito Nevia, con Coco Romero, con Ariel Prat. Cantaste y te han cantado temas, tanto Carlito Sandino, Adriana Varela, Silvina Garré, Lito Nevia, Lalo de los Santos, el Negro Prat, Silvina Darmoli y el querido y recordado Raúl Carnota. Después tuviste un paso por la publicidad, después si querés charlamos de eso. Sí. Había que ganarse el pan y está muy bien, digo, eso corresponde, a veces hay que darle de comer a los hijos, esas cosas. A veces hay que trabajar. Y bueno, y como también vamos a hablar del último disco de Escampa, quisiera ir con un tema, lo de Roberto, un lugar que sí fue placentero de encuentros. En la ventana el lunar de un balazo que se vino a clavar en la heladera, y en un rincón una gringa de paso que medio en pedo se besa con cualquiera. Guitarristas de púas afiladas sueltan tangos con acordes espesos, y en la barra asomándome a la nada me convidan con algo que
que mate por 2 pesos. No hay espacio para no fumadores, porque la caña y el faso van de frente. Por derecho de admisión no entran traidores, y solo por amor se acepta si se miente. Elegantes cantores llamando en desoscuro, haciendo que la noche se nos vuelva más corta, como en el carrusel que piloteaba el furor. Si no te cura el menos, te reconforta. No hay que llegar temprano porque no hay nada, ni hay que llegar muy tarde porque el escabio se ensaña con las cuerdas desafinadas. Hay que estar desde siempre o ser un sabio para entender que a 2 llamo Roberto y con gancho de zurda bien desafiante durmió de un castañazo lo posmoderno y en Bulnes y Perón fundo el aguante. Muy hermoso es. Bueno, contame un poco de Escampa. ¿Lo de Roberto? Bueno, también contame de lo de Roberto. Bueno, Escampa, sí. Bueno, Escampa es un disco del que yo estoy muy contento porque quería una cosa y esa cosa salió. No siempre pasa. Es un disco que chorrea a Buenos Aires. Es un disco... el mejor piropo que me hicieron es que es un disco nostálgico sin olor a naftalina. Está bueno eso. Nostálgico obviamente es, porque habla de un Buenos Aires que aún viviendo, porque está ese Buenos Aires todavía, no tiene ni la potencia ni la presencia que tuvo en otros momentos. Y ahí se fueron juntando temas. El Beto Cerini, que fue el productor artístico y el arreglador del disco, entendió perfecto el tema. Los 2 músicos que me acompañaron junto con Beto, Matías Rodríguez en el bajo y Oscar Lindero en la batería también. O sea, no es fácil cuando uno es un compositor con mucha música en la cabeza y con poca música en los dedos, ¿no? O sea, un mal guitarrista, digamos. No es fácil que el otro agarre exactamente lo que vos querés, ¿viste? Porque no se tiene que pasar de belleza. A veces las cosas se pasan de belleza y entonces ya no son mías, ¿viste? O sea, yo tuve arregladores que arreglaron cosas muy lindas mías y les dije, está muy lindo esto, pero no, esto no lo hice yo. Entonces, bueno, Escampa es un disco que yo tranquilamente puedo decir, este disco lo pensé, lo escribí, lo compuse yo y los amigos que me ayudaron, o sea, el caso del Coco Romero, que puso una música, una letra mía, el caso de Ariel Prat, que puso una música, una letra mía, el caso de Ernesto Garabato, en el que yo fui el que puse música a una letra de él. Ernesto es uno de los poetas más extraordinarios que yo conozco. Y bueno, y ahí fue quedando Escampa, que hasta en el mismo nombre tiene una voluntad de seguir para adelante. O sea, es una frase que le encantaba a mi abuelo materno, que era después de llover escampa. Y como está lloviendo, la verdad que está lloviendo, o sea, me pareció bueno ponerle escampa al disco. Tomando eso, leí en una nota que vos decías que sos de junio del 55 y que por lo tanto a los 3 meses tuviste tu primer derrota. Así es. Y entonces me quedé pensando y habiendo escuchado el disco más de una vez completo, ¿hay una poética de la derrota? No. No, hay una poética del no rendirse, que es una cosa distinta.
complacerse de la derrota es una cosa espantosa. Es un gran negocio complacerse de la derrota. Ser un derrotado es un gran negocio. Y básicamente ser un derrotado es ponerse un cartel de a mí no me busquen que yo no peleo más. Hay un tema que yo lo escribí en tiempo real, sentado en la parada de un colectivo, que es el 19, en que yo me defino claramente. O sea, yo soy un viejo quilombero. O sea, yo no soy un viejo amargado, no soy un viejo derrotado, no soy un viejo triunfador. Pero soy un viejo quilombero y voy a seguir armando quilombo porque nuestra lógica es armar quilombo, porque Perón el 17 de octubre nos invitó a armar un quilombo extraordinario y tal vez el mensaje de Francisco a los jóvenes en Aparecida tiraba hacia lo mismo, hagan lío. Después la iglesia no se ocupó mucho de darle manija a eso y hasta lo bajó un poquito o un muchito. Pero sí, hay que ser un quilombero porque... ¿Y cuál sería una poética del quilombo? Mis canciones son así, se meten con cosas, miran cosas. La vida es un gran quilombo, un hermoso quilombo. El abuelo de un amigo mío tenía una frase para con sus hijas, un tano muy cerrado, que decía, esta casa es uno con mendicho. Ma no hay uno con mendicho, es uno quilombo, ¿no? La vida, bueno, es eso. Tiene un orden. O sea, las cosas bellas por lo general son enquilombadas. El carnaval salteño, el carnaval porteño, los partidos de Atlanta, la final de Argentina y Francia es un quilombo. Sí. Veníamos de paseo y de repente terminamos cortando clavos con el upite. O sea, el nacimiento de los hijos es un quilombo, la crianza de los hijos es un quilombo. Pero eso es un quilombo creativo, desafiante. Tener fe es un quilombo. Entonces, bueno, por ese lado va el disco de punta a punta. Y lo de Roberto era un quilombo. Sí, absolutamente. Lo de Roberto era un quilombo, un quilombo que aparte necesitaba de la presencia de Roberto, necesitaba la presencia de Osvaldo. O sea, muerto Roberto, muerto Osvaldo, el boliche sigue estando ahí, están las pinturas, está Goyeneche, se acabó, ya no es más un quilombo, ya es un despelote, que es otra cosa. Bien, me gusta la diferencia. Vos sabés que este programa es de Murphy. Es de Murphy. Y de Chupi, como ya pudiste ver. Sí. Y una receta que nos quieras dar, quizás tenga que ver con infancia o con alguna... Hay una comida que es lo más extraordinario que dio la creación, que es la fabada, que es un plato asturiano, el que yo hago muy bien, de muy bien para arriba. Un plato muy sencillo, que solo requiere de muchísimo cariño, que es una conjunción de faves, que son los porotos payares, o sea, más asturianos que Don Pelayo, el chorizo colorado, la morcilla asturiana, que es casi un arma química de las que hablaba Bush. Bueno, eso es la morcilla asturiana, su panceta, su hueso de jamón, sus trozos de jamón, en el primer hervor sus dos cápsulas, en una preparación para 8 personas, sus 2 cápsulas de azafrán, todo en agua, es un cocido. ¿Y por qué digo que hay que quererlo mucho? Porque es una cosa que lleva 3-4 horas de cocción y uno tiene que estar ahí moviéndolo y estar muy alerta
a que las faves, los porotos, no se peguen abajo porque ahí te oxidan el plato y lo arruinan. Es de un color, dice mi mujer que dicen los chinos que hay que comer de todos los colores. Ajá. Bueno, la fabada es un arcoíris. Y después lo que tiene de bueno es que una vez que lo comes podés salir a trotar en short por la Antártida. Sí, no es un plato de verano. No, digamos. No es un plato de verano. Yo lo podría comer, a mí me da lo mismo, yo lo podría comer en verano, pero no es un plato de verano. Y es muy rico y aparte para mí tiene el sabor de la infancia. ¿Quién lo hacía? Lo hacía mi abuela, asturiana. Mi abuelo materno hacía una cosa muy parecida, que era el cocido galego, que lo que no tiene es morcilla asturiana, pero después tiene más o menos las cosas parecidas. Pero cuando se cumplía todos los años la gran fabada en el centro asturiano, yo tengo la memoria, ¿viste? de vestirse para ir al centro asturiano y comer la fabada, y comer la manzana y tomar la sidra, porque la manzana y la sidra lo que hacen es licuar la cantidad de grasa que tiene la fabada. Entonces, después de las fabadas, o sea, vos te comés una manzana, te tomás una sidriña, y ya estás bien, ya estás en no ya estás necesitas en la carrera. patelgina. Claro. Aparte, imagínate que era el plato de mis tíos, abuelos y de mi abuelo, cuando salían a pastar les vaques, que no eran vacas de la modernidad, sino que en Babel la vaca es vaques, son les vaques, y salían a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o un poquito más también, a pastar en el invierno asturiano, que es un invierno riguroso, de mucho frío y de mucha humedad y qué sé yo, y allá se iban con sus marmitas, hacían un fuego y no más, y le daban la fabada a las 10 de la mañana y la tiraban hasta la tarde. Y se tiraban hasta la tarde. Así que comer fabada es una experiencia religiosa. Por julio te voy llamando y me invitás, que me dio muchas ganas. Esperemos, ya hoy hace frío, pero con un poquito más de frío. Un poquito más todavía. Un poquito más de frío, sí. Beto, ¿te acordás de la fabada? Mira, yo hice una fabada para mis 40 y pico de años, yo no me acuerdo, 45 o 50, no, 50 me parece, que fue gigantesca. La hice en una olla de campamento, estaban invitados como 40, 50 personas, algunos indeseables como el ruso Moldován, que vos conocés, toda la florinata, buena parte de la banda de la Universidad de Lomas de Zamora, de jóvenes prometedores como Gabriel Mariotto, Santiago Aragón, el Negro González. Y el hijo de un amigo mío se comió 8 cazuelas. Y sobrevivió. Y sobrevivió, hoy es un hombre feliz, o sea, que vende vinos y aceites hoy día. Así que tenés que llamarlo un día porque sabe, ¿viste? Sabe el tipo, alguien que sabe. ¿Cuál es la especificidad de la morcilla asturiana? Es disecada y tiene mucho, pero mucho pimentón. Al disecarse se concentra, cuando vos le das el agua, suelta un aceite rojizo, tiene perfume, o sea, no tiene aroma, tiene perfume, y define mucho la fabada, la define mucho. Ah, mira. Muy rica. Y hay que comerla hervida. Hay que comer, o sea, no hay que comerla. ¿Viste la morcilla criolla o la morcilla vasca? Vos y es muy rica, o sea, con un poquito de oliva, un poquito de pimienta, es bocato di cardenales. La morcilla asturiana no, la morcilla asturiana solo en un espíritu suicida. O sea, podría comerse cruda. Dale. No sería una mala manera de suicidarse, o sea, comer 3 morcillas asturianas y listo. Y listo, ya está. Sí, no hay medio que te salve. No hay lavaje de estómago, nada. Sí, también sé
que tu whisky preferido es el Cutty Sark. ¿Por qué es tu whisky preferido? Es mi whisky preferido por muchas cosas. Primero porque la primera vez que lo tomé tenía 15 años, en la casa de un amigo, y me mató, me encantó la botella, una botella de un color verde, botella, para ser un poco redundantes, con una etiqueta amarilla, con un velero en su etiqueta, y una tipografía muy linda, muy bella, en amarillo y negro. Yo mi berretín con las velas, con el río, con la navegación, es de muy chiquito. Tal vez viene de mi abuelo materno, que me cantaba Chafúa Marín, cha crucei o mar, cha soy marinero, cha sei navegar. Sí. Y bueno, y el berretín con el whisky también es muy novel, o sea, es muy precoz. O sea, a mí el whisky me gustaba mucho desde siempre. Me gustaban mucho las botellas que mi viejo traía de Bat 69 y de Old Park, que te acordás que eran medios como broncíneas y todas con arabescos la botella. Y bueno, y el Cutty es un whisky de batalla, no es un Johnny Walker etiqueta azul, no, es un whisky de batalla, de pelea, pero que lo quiero mucho, y tiene una cosa muy bella, que es el Cutty Sark, es el barco más ligero de la flota de vela inglesa. Cuando la marina inglesa pasa al vapor, los dos últimos barcos veleros que quedan son el Cutty Sark y el Hermano, diseñados mellizos, gemelos. Por alguna razón el Cutty era mucho más rápido, no sé, esos misterios, ¿viste? Pero estaba la discusión si era más rápido el Cutty, si era más rápido el Hermano. Entonces, cuando deciden discontinuar la flota de vela, lo que hacen es que el Cutty y el Hermano salgan a la misma hora, del mismo día, con la misma carga de té, con el mismo quilaje de té en sus bodegas, porque venían de Ceilán, en regata a Londres. El Cutty empieza a navegar, le saca una tremendidad al Hermano. A la altura de Portugal rompe timón, entra, repara timón y llega unas horas después que el Hermano. Con lo cual, en las regatas hay una cosa que se llama tiempo corregido, ¿no es cierto? Que es, o sea, ver realmente si no hubiera pasado nada o si vos tenés más velamen que el otro. O sea, quién llegó primero, ¿no? Hay una cinta azul que es para el que llega primero, pero después en tiempo corregido puede ganar alguien que no necesariamente llegó primero. Bueno, en tiempo corregido el Cutty le ganó, pero por muerte, porque, o sea, entró a puerto, arregló, perdió un día y llegó apenas unas horas después. Y a mí eso me encantó, porque me encantó el mejor y un perdedor, ¿viste? O sea, para quien perdedor que hubiera merecido ganar. Es un perdedor, pero un perdedor de esos lindos, ¿viste? Entonces, bueno, o sea, lo tomo con una... Son esas cosas que uno tiene en la cabeza. Chabuca Granda dice una cosa que a mí me pasa permanentemente, me pasa con los whisky, me pasa con las guitarras, me pasa con los autos, me pasa con los veleros, que es ese constante hacer un alguien de algo. Que es muy lindo ser un alguien de algo. Sí, claro. Lo que pasa es que el algo se lo tiene que merecer. En el caso del Cutty Sark se lo merece pero largamente. ¿Y vos le hiciste algo al Cutty Sark, además de beberlo? Sí, señor, le hice una samba que se llama La Cutty Sarqueña. ¿La podemos escuchar así en vivo?
y alegrarme en campanas, que alegres me tintinean. Si no hay palabra de aliento y si no hay voz compañera, la música de mi vaso me va aliviando la espera. En tu barquito he cruzado calmas de dolor, tormentas, temporales y arrecifes, como cuchillas sangrientas, y he testimoniado resacas al amparo de tus velas. Voy a beberme hasta el fondo las mieles cutizarqueñas, mientras me ampara la noche, como a todo hombre que sueña con los dorados colores del alba que en mí se empeñan. Voy a curar en el vaso la pena que anda despierta del puente de mi guitarra al puente de tu cubierta, y curar en tus alcoholes la herida que sigue abierta. Barquito en que me he enrolado con sedes de adolescencia, cuando me imanten la brújula, navegaré por estrellas que el cielo nunca abandona al que trima rezo y vela. Voy a beberme hasta el fondo las mieles cutizarqueñas, mientras me ampara la noche, como a todo hombre que sueña con los dorados colores del alba que en mí se empeñan. ¡Qué belleza! Pero qué belleza. Te imaginaba cantándola en el velero. Sí, ojo, en el velero hay que chupar llegado a puerto, ¿eh? No se chupa mientras se no navega. No se chupa cuando se navega. Mira. Mucha gotavara dando vueltas. Es peligroso. Sí, sí. ¿Seguís navegando? Sigo navegando, no tanto como antes, pero sí, sigo navegando. Navegar es preciso, vivir no es preciso, decía el poeta, ¿no? Sí, es una gran cosa navegar. Navegar a vela, ¿no? Sí. Navegar a vela. Lo otro es andar en colectivo por el agua. Más que de la lancha colectiva en general no he pasado. No, la lancha colectiva tiene su encanto, su historia, y aparte están hechas por Parodi. Sí. Las lanchas esas marrones que ves en el Tigre, sí, son las que quedan. Es el mismo constructor que construyó el LEC 2 de Vito Dumas. Ah, mira. Parodi, un gran constructor. Yo las recuerdo desde mi infancia. Sí, están desde siempre. Sí. Son del año 40 más o menos, claro, porque además mis tíos abuelos eran habían fundado el periódico Delta, que está justo enfrente. Mira. Entonces tengo fotos antiguas de ellos repartiendo el diario en esas lanchitas.
En la Interesleña. En la Interesleña, exactamente. Fue un placer hermoso. Nada, algunas cosas, cuando estabas hablando del whisky, te imaginaba tomándote uno junto con otro gran amigo que hemos compartido, el Tato Contiza. Sí. El Tato Contiza. Sí, el que era un gran bebedor de whisky, pero aparte era salvaje con su hígado, era el Negro González. Porque le gustaba el Smuggler. Una porquería. Es como que te gusta el querosén. Sí, más o menos. Sí, con el Tato. Era peligroso mamarse con el Tato porque entonces empezaban las discusiones y... No. Un griterío espectacular. Yo tengo algunas anécdotas porque me adoptó, pero era como un hermano mayor cuida. Entonces yo le ponía... Entonces decía, voy a ir a tal lugar. Te llevo y te traigo. No, mal arriado el Tato. No, le ponía una musiquita que la dejen ir al baile solita y sola. Digo, teníamos unas discusiones divinas. Bueno, creo que nos estamos recontrayendo. Le dedicamos el Día del Whisky. Alguna otra vez volveremos a hacerlo. La próxima semana venimos con comidas que se está poniendo frío, así que haremos algunos guisitos y tendremos nuevas visitas y espero que les haya gustado y que prueben los whiskies nacionales, artesanales, que son buenísimos y que están hechos en suelo argento, por argentinos y de una u otra manera le dan laburo a los argentinos y argentinas. Nos vamos yendo con este tema que es, me estaba olvidando del pobre John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. One bourbon, one scotch, one beer. I said, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since not a full ass. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer.